Nosotros vamos a exponer sobre las ecuaciones diferenciales aplicadas en la mecánica de fluidos. Los integrantes somos mi persona Camila Chamo, David Castro, Richard Tarqui, Tito Joel Galarza y Carlos Alberto Díaz. Primero vamos a empezar con el concepto de qué son las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con su derivada. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas, las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. En las aplicaciones de las matemáticas, a menudo surgen problemas en los que se desconoce la dependencia de un parámetro con respecto a otro, pero esto es posible escribir una expresión para la tasa de cambio de un parámetro en relación con otro, derivada. En este caso, el problema se reduce a encontrar una función por su derivada relacionada con algunas otras expresiones. En las matemáticas puras, las ecuaciones diferenciales se estudian desde perspectivas diferentes, la mayoría concernientes al conjunto de las soluciones de las funciones que satisfacen en la ecuación. Solo las ecuaciones diferenciales más simples se pueden resolver mediante fórmulas explícitas. Sin embargo, se pueden determinar algunas propiedades de las soluciones de una cierta ecuación diferencial sin hallar su forma exacta. Si la solución exacta no puede hallarse, esta puede obtenerse numéricamente mediante una aproximación usando computadora o calculadora. La teoría de sistemas dinámicos hace énfasis en el análisis cualitativo de los sistemas descritos por ecuaciones diferenciales, mientras que muchos métodos numéricos han sido desarrollados para determinar soluciones por cierto grado de exactitud. Continuamos con el concepto de qué son qué es la mecánica de fluido. Bueno, continuamos. ¿Qué es la mecánica de fluido? La mecánica de fluido es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. Cabe recalcar que la mecánica de fluido estudia tanto a los fluidos en reposo como también en movimiento. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida, es decir, que no tienen un cuerpo definido, sino que toman la forma del recipiente que lo contiene. Nótese que los gases pueden comprimirse, mientras que los líquidos carecen de esta característica. La compresibilidad de los líquidos no quiere decir que sea igual a cero, sino que es cercana a este. La mecánica de fluidos se le utiliza en ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería mecánica. Los elementos de mecánica de fluidos son la manometría, presión atmosférica, presión y densidad, principio de Arquímedes, ecuación de continuidad, principio de Bernoulli, tubo de Venturi, entre otros. Continuando con la aplicación, con la exposición, mi nombre es Richard Tarqui. Veremos cómo las aplicamos al campo de la mecánica de fluidos. Ecuaciones diferenciales específicamente en la mecánica de los fluidos. A continuación veremos un teorema utilizado en relación con la dinámica de fluidos. A partir de las funciones con polinomios y cocientes de los polinomios que requieren un acercamiento por direcciones en los ejes X, Y y Z para definir las posibles direcciones. Al definir su alcance podemos ver el límite en cada una de las direcciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes reciben su nombre por los autores. Claude
Louis Navier y George Gabriel Stock. Se trata de un conjunto de ecuaciones derivadas parciales, no lineales, que describen el movimiento de un fluido. Esas ecuaciones se obtienen aplicando los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen de un fluido. De esta manera se obtiene la formulación integral de las ecuaciones, aquella en la que los esfuerzos tangenciales se guardan una relación lineal con la gradiente de velocidad, la ley de viscosidad de Newton. De esta manera, la formulación diferencial, que generalmente es más útil para la resolución de los problemas que se plantean en mecánica de los fluidos. Esta es una ecuación lineal con coeficientes variables, cuya solución general siempre se puede expresar en términos exponenciales de x senos y cosenos y funciones logarítmicas. En la forma de la ecuación de Cauchy-Euler se tiene que es una sumatoria donde a sub n por x elevado a la n de la derivada n de y más aún sub n menos n por x elevado a la n menos 1 por la derivada de n menos 1 de y sucesivamente hasta llegar a la primera derivada de y es igual a g igual a x, donde el método de resolución se prueba que y sub x es igual a x elevado a la n, donde se determina el n con el fin de resolver la ecuación de homogénea asociada a la observación, de esta manera que la sub n por x a la n por la derivada de y se puede definir como un factor de sub n por un factor de m. Flujo isotérmico incomprensible. El flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incomprensible. Incomprensible dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incomprensibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incomprensible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos es típicamente incomprensible. Cuando se analizan flujos de gas a velocidades altas, la velocidad del flujo a menudo se expresa en términos del número adimensional de Mach, que se define como m igual a v sobre c, donde v es la velocidad del flujo en ese medio y c es la velocidad del sonido en ese medio, cuyo valor es de 346 metros sobre el nivel del mar. En el aire a temperatura ambiente al nivel del mar se dice que el flujo es sónico cuando ma igual a 1 y subsónico cuando m menor a 1, supersónico cuando ma mayor a 1 e hipersónico cuando ma mayor a 1. Los flujos de líquidos son incomprensibles hasta un nivel alto de exactitud, pero el nivel de variación de la densidad en los flujos de gases y el nivel de consecuente aproximación que se hace cuando se modelan estos flujos como un incomprensible depende del número de Mach.
Con frecuencia los flujos de gases se pueden aproximar como incomprensibles si los cambios de la densidad se encuentran por debajo, alrededor de 100 metros sobre el mar. Así el flujo de un gas no es necesariamente comprensible. Eso es todo. La ecuación de Navier-Stokes para flujo isotérmico incomprensible. Por definición, el tensor de esfuerzo es linealmente proporcional al tensor de razón de formación para flujo incomprensible, P igual constante. También se supone flujo aproximadamente isotérmico sabiendo que los cambios locales en temperatura son pequeños o inexistentes. Esto elimina la necesidad de una ecuación diferencial de conservación de energía. Una consecuencia de la última proposición es aquel propiedades de fluido como mi viscosidad dinámica U y la viscosidad cinemática B también son constantes. Con dichas suposiciones se puede demostrar que el tensor de esfuerzo viscoso se reduce a tensor de esfuerzo viscoso para un fluido nuclear no imposible con propiedades constantes, donde E y J es tensor de razón de formación. La ecuación 7, que el esfuerzo es linealmente proporcional a la formación. En coordenadas cartesianas se mencionan las 9 componentes de tensor de esfuerzo viscoso, 6 de las cuales son independientes debido a su simetría. En coordenadas cartesianas, el tensor de esfuerzo de la ecuación de fluido, un movimiento se convierte por lo tanto en ahora se sustituye la ecuación 8 en las 3 componentes cartesianas de la ecuación de Cauchy. Considere el primero los componentes X se convierten en ecuación. Dado que la presión consiste solo de un esfuerzo normal, únicamente aporta un término a la ecuación 10. Sin embargo, ya que el tensor de esfuerzo viscoso consiste tanto de esfuerzo normal como de corte, aporta 3 términos. También en tanto los componentes de velocidad sean funciones suaves de X, Y y Z, el orden de diferencia es irrelevante. Por ejemplo, la primera parte del último término de la ecuación 10 se puede reescribir como: después de cierto reordenamiento inteligente de los términos viscosos en la ecuación 10, el término entre paréntesis es 0 debido a las ecuaciones de continuidad para flujo incomprensible. También se reconocen los últimos 3 términos como el laplaciano de la componente de velocidad en U coordenadas cartesianas. Por lo tanto, el componente X de la ecuación de la cantidad de movimientos se escribe como. De manera similar, se escriben los componentes Y y Z de la ecuación de cantidad de movimientos como las ecuaciones respectivamente. Por último, se consideran las 3 componentes de una ecuación vectorial. El resultado de la ecuación de Navier-Stokes para flujo incomprensible con viscosidad constante. Ecuación de Navier-Stokes. Aunque los componentes de la ecuación Navier-Stokes se los redujeron en coordenadas cartesianas, la forma vectorial de la ecuación es válida en cualquier sistema coordenado ortogonal. Esta famosa ecuación recibe su nombre de honor al ingeniero francés Louis-Marie Henri Navier y al matemático inglés Sir George Gabriel Stokes, quienes desarrollaron los términos viscoso, aunque de manera independiente. La ecuación de Navier-Stokes en la base de la mecánica fluido puede parecer suficientemente inocua, pero es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, no lineal e inestable. Si fuera posible resolver esta ecuación para flujo de cualquier geometría, sería más sencillo. Por desgracia, las soluciones analíticas no se obtienen excepto para campos de flujo muy simples. La ecuación tiene 4 incógnitas, 3 componentes de velocidad y la presión. Aunque solo representa 3 ecuaciones, 3 componentes, puesto que es una ecuación vectorial, obvio, es necesaria otra ecuación para solucionar el problema. La cuarta ecuación es la ecuación de continuidad para flujo incomprensible. Antes de intentar resolver la ecuación de las ecuaciones diferenciales, es necesario elegir un sistema coordenado y expandir la ecuación de dicho sistema coordenado.